¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información y vamos a hablar de lo que pasó ayer por la noche. Y es que la verdad, pues hay que hablarlo, se necesita decirlo también porque todos sabemos y no es algo que se tenga que esconder. Yo en lo personal soy pro AMLO, este medio de información es pro AMLO, pero también hay que reconocer cuando la oposición se porta a la altura. ¿Y por qué digo esto? Porque el día de ayer en el Senado, en una sesión, pues resulta que los senadores de Morena hicieron un llamado al INE fuerte para que no se tome atribuciones que no les corresponden, hablando de esta ley de revocación de mandato. El Senado dijo que es trabajo del INE solamente acatar la legislación del Senado. Tiene que llevar al pie de la letra la ley de revocación de mandato, más no tiene que él diseñar un modelo. Recordemos que el INE había pues publicado unos lineamientos para esta revocación de mandato, los cuales fueron rechazados. Bueno, ¿y por qué les digo que hay que reconocer el trabajo de todos? Porque como les decía, en este medio siempre nos hemos caracterizado por difundir información del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué? Porque siempre decimos, o en lo personal yo siempre digo, que cuando se trata de algo bueno, de logros que hace el presidente, los medios chayoteros, los medios de derecha, no dicen nada, pero solamente hablan para atacar. Cuando se trata de atacar al presidente, ahí están esos medios. Bueno, esto es lo mismo que hacemos nosotros, los medios pro AMLO. Nos dedicamos a difundir los logros del presidente y también a desenmascarar las mentiras de la oposición. Bueno, pues resulta que el día de ayer, la oposición, en especial Damián Cepeda, este senador del PAN, pues hay que decirlo así, se portó a la altura y por primera vez, creo yo, que se puso del lado de los mexicanos y celebró este acuerdo, porque hay que decirlo, fue un acuerdo de unanimidad entre pues los grupos parlamentarios. Se logró el acuerdo y se dijo y se llamó fuerte la atención al INE para que no se tome atribuciones que no les corresponden. Vamos rápidamente al Senado a escuchar pues esta intervención del senador Ricardo Monreal, quien hizo este llamado fuerte al INE, pero pues también Damián Cepeda del PAN se sumó a este llamado de Ricardo Monreal y también Damián Cepeda del PAN le llamó la atención al INE y les dijo no deben meterse en cosas que no les competen. Legislar es trabajo del Senado y de la Cámara de Diputados y el INE su trabajo es aplicar pues las legislaciones. Vamos rápidamente al Senado a escuchar a Ricardo Monreal y después escucharemos a Damián Cepeda. Una presidenta, ciudadanos legisladores, quizá por lo tarde de la sesión, por lo prolongado de la sesión, no se advierta o se advierta menos de lo que representa este punto de acuerdo. Ya lo ha señalado la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández, y el senador Cravioto. El Senado de la República, junto con la Cámara de Diputados, constituyen el poder constructor y reformador de leyes. Su papel no puede ser sustituido. Y por eso se intentó, en un primer momento, realizar una interpretación auténtica al artículo 11 y 12 de la Ley de Revocación de Mandato. Era lo lógico y lo natural porque el efecto es mucho más contundente, dado que la característica de la ley es la obligatoriedad y la generalidad, así como la abstracción, que son las características
de la norma jurídica. Sin embargo, los grupos parlamentarios decidieron que intentáramos mejor un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y que de esa manera no generáramos un debate que pudiera poner en riesgo la votación. Me pareció bien y reconozco la voluntad de los grupos parlamentarios de suscribir por unanimidad en la Junta de Coordinación Política este acuerdo. ¿Qué propósito tiene? El decirle al INE que no puede sobrepasar los límites del legislador. Lo que intenta este acuerdo que será votado en el Pleno es llamar la atención del INE para que no intente sustituir al poder legislativo, sino que debe aplicar estrictamente la norma que creamos al caso concreto. Y por eso actuamos de buena fe al aceptar esta decisión de un punto de acuerdo y no haber votado por mayoría, que la tenemos, la interpretación auténtica del poder legislativo. Recuerden ustedes que los órganos jurisdiccionales, la Corte, interpreta la Constitución. Es una interpretación jurisdiccional, así como el Tribunal Electoral y otros tribunales interpretan la norma que nosotros creamos. Pero a efecto de evitar una polarización y un debate que se iba a dar seguramente, aceptamos en el grupo parlamentario de Morena el que se suscribiera este acuerdo. De la lectura de los artículos señalados, el 11 y el 12, se desprende que el Congreso de la Unión, que el legislador auténtico no establecía preponderancia alguna entre los formatos impresos y los medios electrónicos para la recopilación de firmas, pero tampoco se establece un régimen de excepción. Este es el debate, es decir, no limitar en áreas geográficas alejadas la recopilación de firmas para la solicitud de la revocación de mandato, donde los medios electrónicos, en donde los medios digitales son lejanos y de difícil acceso a la población. Me parece a mí correcto este punto de acuerdo porque el legislador no puede admitir, yo soy muy celoso del papel del legislador, y aunque ha habido excepciones y ha habido autoridades que nos han sustituido, no debemos permitirlo. Y por eso esta salida del acuerdo suscrito por unanimidad en la Junta de Coordinación Política es lo más correcto. Por eso felicito a los grupos parlamentarios que hayan optado por esta decisión. Incluso la apertura de la presidenta de la comisión misma de Gobernación, que ayer se había reunido y que estaba a punto de aprobar este dictamen para enviarse a la colegisladora como Cámara Revisora. Espero que con este punto de acuerdo el INE pueda aceptar
que no puede extralimitarse en sus funciones. Es facultad del legislativo que no puede ser suplantada por ningún otro poder. Vaya que estamos conscientes de que el acuerdo no tiene la fuerza jurídica de la ley. No lo hacemos por ingenuidad, lo hacemos por un propósito político de armonía. Pero también podemos hacer lo otro, esperamos que no haya necesidad. A todos los coordinadores de los grupos parlamentarios y los integrantes de las comisiones, muchas gracias por buscar esta salida que permita armonía en el Senado de la República. Presidenta, muchas gracias. Gracias. Pues esto fue lo que dijo Ricardo Monreal. Una llamada de atención clara al INE para ponerle un límite y que no vuelva a suceder lo que pretendió hacer con sus lineamientos para la revocación de mandato. Su trabajo del INE es llevar al pie de la letra lo que los legisladores lleguen o logren o legislen, por decirlo así. Así como es tarea del tribunal interpretar lo que hace el Poder Legislativo, es tarea del INE llevar al pie de la letra esta ley de revocación de mandato que legisle el Senado. Ahora vamos a escuchar rápidamente al senador Damián Cepeda, quien, pues, como les decía, es panista y hay que reconocer que esta vez, pues, se puso del lado del pueblo y apoyaron, pues, este llamado que hacen al INE para que no vuelva a tratar de extralimitarse en sus funciones. Vamos rápidamente a escuchar a Damián Cepeda. Con su permiso, Presidenta, y el permiso de la Asamblea, yo hoy quiero hacer uso de la palabra para hacer una reflexión. Primero que nada, celebrar el acuerdo que se da entre las distintas fuerzas políticas. Tengo algunas semanas haciendo una reflexión. ¿Cómo se le puede ayudar más al país? Sin duda alguna, el pleito, la confrontación siempre está ahí, a la mano, muy cerquita. Y en el momento en el que se requiera, pues uno puede levantar la voz, gritar, interrumpir, en fin. Pero la conclusión a la que he llegado es que este país requiere más acuerdo que diferencias, requiere más consensos que disensos, y tenemos que esforzarnos por lograrlo. Yo soy de los que cree, es más, no soy de los que cree. La Constitución dice que teníamos la facultad para interpretar. Y le soy sincero, cuando lo pusieron en la mesa no lo traía en el radar y me gustó de alguna manera detectar o recordar que este Poder Legislativo tiene esa facultad de interpretación. Sin embargo, hay que estar conscientes que generó también temores. Lo digo abiertamente. Generó inquietudes. Lo dije yo ayer en la comisión, lo digo hoy. ¿Por qué? Pues precisamente porque en muchas ocasiones hemos tenido desencuentros en donde sentimos algunos que no hemos sido escuchados, y creo que viceversa, seguramente. Ofensas van, ofensas vienen, no hay acuerdos, en fin, y eso creo que generó un ambiente de temor de que se iba a abusar de esa facultad y que mañana se iba a querer interpretar con ligereza cualquier artículo en un momento en el que un órgano del poder público no estuviera interpretándolo como quisiera la mayoría. Yo decía ayer y lo digo hoy, creo que es un riesgo con el que tenemos que vivir. Primero, porque existe la facultad. Pero segundo, tampoco nos preocupemos de más, porque tiene límites constitucionales. Dice la Constitución que para interpretar se requiere el mismo proceso que para aprobar una ley. Entonces, si mañana quieren interpretar la Constitución, pues requerirán de 2/3 partes para poderlo hacer, entonces no lo pueden hacer. Y si requieren interpretar una ley, pues yo le diría a quienes estamos en la oposición, pues así como la pueden interpretar, al día de hoy la pueden cambiar, porque tienen mayoría en ambas cámaras. Entonces realmente el riesgo creo que está delimitado. Sin embargo, me parece una extraordinaria noticia el que la política haya triunfado y que
evitando esos riesgos, se haya encontrado la manera de sí pronunciarnos. En lo personal, yo creo que hay que mantener la palabra. O sea, uno para construir relaciones duraderas en política tiene que ser un hombre o mujer de palabra. Y no hay duda aquí que este legislativo, cuando debatió la revocación de mandato, tomó una decisión. Y la decisión fue que podía haber dos maneras de recolectar firmas: el formato físico y el formato electrónico. No es un tema que se nos pasó de noche, que nos sorprendieran, no. Se sabía que el INE pretendía otra cosa porque ya habían publicado o se habían filtrado unos prelineamientos, y aún así en la mesa de negociación abiertamente se puso en la mesa de debate el tema y se dijo: debemos de ser pro democracia, tenemos que ir y facilitarle a los mexicanos que puedan acceder a la revocación de mandato si así lo deciden. Y la verdad es que conscientemente todos los legisladores votamos a favor de ello. Entonces hoy lo honorable es reconocerlo y decirlo, porque evidentemente el INE tomó una decisión que atenta contra la ley. Yo soy un defensor fuerte del organismo como órgano autónomo, pero eso no lo exime de que se puede equivocar, y en esta ocasión su lineamiento va en contra de la voluntad del legislativo. Esa es la verdad, y no perdemos absolutamente nada en reconocerlo. Al contrario, creo que tiene más valor, porque en efecto, así como algunos protegemos de ataques los órganos autónomos y otros creen que a veces se exceden, yo sí creo que hay que respetarle a cada quien sus facultades. Y el único facultado en este país para legislar se llama el Congreso de la Unión a nivel federal. Yo respeto que cada órgano defienda sus facultades, pero siendo integrante del Poder Legislativo, estoy aquí para defender las facultades del Poder Legislativo. Y en este caso, no hay duda, los mexicanos deben de poder pedir revocación de mandato fácil, si así lo deciden. Yo sé que va a ser más trabajo para el INE, tendrán que hacer ese trabajo. Yo sé, y hay que decirle a los ciudadanos, que quizá algunas firmas tengan dudas y sean rechazadas, es parte del riesgo. Pero no podemos ponerle una traba al ciudadano que quiere pedir revocación de mandato y decirle: solo lo vas a poder hacer si tienes un celular con estas condiciones, o esta computadora, o este acceso a internet. Por favor, esa no es la realidad de nuestro México, desgraciadamente, al día de hoy, y en todo caso es derecho y libertad de cada ciudadano hacerlo como mejor le venga en gana. Por todo eso, mi respaldo y mi reconocimiento a este acuerdo político. Gracias. Pues fíjense nada más, de esta manera, pues ahora sí estos panistas o en lo particular Damián Cepeda, pues entiende la importancia de ponerle pues un alto al INE, y creo yo que por primera vez pues se pone del lado de los mexicanos. Todos tenemos el derecho de tener acceso a la revocación de mandato fácil, sin trabas, sin hacer mayor esfuerzo. Y de esto se trató el día de ayer esta sesión, en la cual se llegó a un acuerdo por parte de todos los grupos parlamentarios. Amigos, yo me despido de ustedes, no sin antes recordarles que se suscriban a este canal. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estamos en Facebook como Punto Crítico y en Twitter como @PuntoCrítico11, donde también estamos subiendo pues toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.